Imaginen la escena. Estamos en Jerusalén, por allá del año 57. En medio de toda la tensión, el apóstol Pablo está en un juicio, y su vida, literalmente pende de un hilo. Está atrapado en una ciudad donde muchísimos lo quieren muerto, rodeado de enemigos superpoderosos, y por si fuera poco, una turba que está que arde. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se logra sobrevivir en una ciudad que te quiere muerto? Porque esto es mucho más que un juicio. Es, en realidad, una lucha por la supervivencia contra fuerzas políticas, religiosas y hasta fanáticas. Bueno, pues vamos a meternos de lleno a desentrañar esta increíble historia de estrategia, fe y un escape casi de película. Todo empieza con Pablo parado frente al Sanedrín, o sea, el alto consejo judío. El comandante romano, un tal Claudio Lisias, lo llevó ahí para tratar de entender por qué una multitud intentó lincharlo. Pero, como vamos a ver, esto no tiene nada de un juicio ordinario. Pablo arranca su defensa diciendo, básicamente, que siempre ha vivido con la conciencia tranquila. Y esto hace estallar al sumo sacerdote Ananías. Ahora, un dato fascinante es que las fuentes históricas, como el historiador Josefo, lo pintan como un tipo corrupto y bastante odiado. Y bueno, en un arranque totalmente ilegal, Ananías ordena que le peguen a Pablo en la boca. La respuesta de Pablo es, inmediata y durísima. Lo de pared blanqueada era un insulto muy fuerte en esa cultura. Era una metáfora para un hipócrita, ¿saben? Alguien que por fuera se ve todo puro y recto, pero por dentro está podrido de corrupción. Vaya, justo como Ananías, que se supone que defendía la ley, pero la estaba violando al ordenar un castigo ilegal. Y es justo en ese momento que Pablo se da cuenta de algo clave. Aquí no va a haber justicia. Para nada. Así que, en una jugada maestra, cambia de táctica. En lugar de seguir defendiéndose, decide atacar las divisiones que ya existían dentro del mismo consejo. Una estrategia brillante. Esta declaración es básicamente como lanzar una granada teológica en medio de la sala. Pablo sabía perfectamente lo que hacía. Al sacar el tema de la resurrección, toca el nervio más sensible, la falla geológica que partía en dos a los grupos principales del Sanedrín. Y aquí se ve clarísimo cuál era esa fractura que Pablo aprovechó también. Por un lado estaban los fariseos y por otro los saduceos, y sus creencias sobre la vida después de la muerte eran, polos opuestos. Los saduceos, que eran la élite sacerdotal más conservadora, negaban todo eso de una vida futura. Pero los fariseos creían firmemente en ella. Así que Pablo, al decir «yo soy fariseo» y poner ese tema en el centro del juicio, obliga a que el consejo se pelee entre sí. Y el resultado es un caos total. Absoluto. La discusión se pone tan salvaje que el comandante romano Lisias de verdad teme que vayan a hacer pedazos a su prisionero ahí mismo. Así que tiene que mandar a sus soldados para sacar a Pablo a la fuerza y llevarlo de vuelta a la fortaleza. La estrategia de Pablo había funcionado a la perfección. Y ahora la historia da un giro. Pasamos de la astucia humana en un tribunal a un contraste increíble. Por un lado, una intervención divina, y por el otro, una conspiración mortal. La situación de Pablo se ve bastante mal, encerrado en una fortaleza romana. Pero esa noche trae algo totalmente inesperado. En medio de toda esa incertidumbre, Pablo recibe este mensaje, esta seguridad. Es la promesa de que no solo va a sobrevivir a Jerusalén, sino que su viaje va a seguir hasta el mismísimo corazón del imperio. Esto le marca un destino que, dadas las circunstancias, parece imposible de cumplir. Pero ojo, mientras una promesa divina le da esperanza, en las sombras de la ciudad se está cocinando un plan muy oscuro. Un plan que se basa en la determinación mortal de este número de hombres. Más de 40 tipos hacen un juramento a muerte. Y no son solo enemigos, no, son fanáticos dispuestos a morirse de hambre y sed con tal de cumplir su objetivo. Y no están solos, van con los líderes del Sanedrín para que les ayuden a tenderle una emboscada a Pablo. Aquí la trama se pone todavía más intensa, o sea, tenemos un complot de asesinato apoyado por las más altas autoridades religiosas contra un prisionero indefenso. La pregunta es obvia. ¿Cómo podría Pablo escapar de esta? Pues la respuesta llega del lugar menos esperado. La cadena de eventos es simplemente fascinante.
El sobrino de Pablo, un personaje del que no sabemos nada más, escucha por casualidad el plan. De alguna manera, se las arregla para entrar a una fortaleza militar, hablar con su tío, y este, a su vez, confía en él y lo manda con el comandante. Y lo más sorprendente de todo es que el comandante romano, Claudio Lisias, le crea a un joven desconocido. La reacción de Lisias es inmediata y masiva. Claro, no podía permitirse que un ciudadano romano fuera asesinado bajo su nariz, así que organiza una escolta militar enorme para sacar a Pablo de la ciudad esa misma noche y llevarlo a Cesarea, que era un viaje largo y bastante peligroso. Entonces, ¿de qué tamaño era esa escolta? Miren, Lisias no se anduvo con juegos, para nada. La magnitud de la operación, que se resume en este número de soldados, es simplemente asombrosa. El punto aquí es la escala. Estamos hablando de casi la mitad de la guarnición de Jerusalén movilizada para proteger a un solo hombre. El comandante no estaba tomando ningún riesgo. Esto nos demuestra qué tan real y peligrosa consideraba la amenaza de esos más de 40 asesinos. Bien, ahora que Pablo ya está a salvo en Cesarea, vamos a tomar un respiro y analizar lo que acaba de pasar. Porque la historia es emocionante, sí, pero si rascamos un poco, encontramos capas mucho más profundas. A ver, ¿fue pura coincidencia que el sobrino de Pablo estuviera justo ahí en el momento preciso? ¿O que el comandante romano resultara ser un tipo tan pragmático y decidido? Si empezamos a juntar las piezas del rompecabezas, vemos que emerge un patrón muy interesante. Lo que vemos aquí es una serie de eventos que, en apariencia, no son milagrosos, pero que juntos logran un resultado extraordinario. La promesa de que Pablo llegaría a Roma no se cumplió con un rayo del cielo o un acto sobrenatural, sino a través de un joven que escuchó una conversación, un oficial que simplemente hizo su trabajo, y un sistema legal que, en ese momento, protegió al acusado. Y esto nos deja con una idea muy poderosa para reflexionar. Esta historia, sacada de una fuente muy antigua, nos muestra cómo el rumbo de la vida de una persona, y quizás hasta de la historia misma, puede depender no de grandes batallas, sino de una palabra escuchada en secreto, una decisión burocrática o un acto de valentía de alguien cuyo nombre apenas conocemos.